La historia de hoy es una historia de ajedrez, engaño, torturas masivas y asesinato. Y lo más terrible es que detrás de todo esto está la oscuridad del monasterio en su nombre, Mariam Sulakiotis, cuyas víctimas fueron al menos 177 personas. Como ya habrán adivinado, hoy hablaremos un poco más sobre la fe y los asesinatos, y será un episodio muy intenso, así que siéntense más cómodos, queridos. Esto es aterrador. Algunos la consideraban un monstruo, mientras que otros la veneraban como una santa. Se sabe muy poco sobre la vida temprana de esta mujer y, como suele suceder, los datos que existen son confusos. Sin embargo, nació definitivamente en Grecia, en la ciudad de Ceratea, aproximadamente a 50 kilómetros al norte de Atenas. Algunas fuentes indican que nació en 1883, otras en 1900. Sin embargo, sugiero simplemente reflexionar sobre el hecho de que fue el final del siglo XIX. El tiempo es valioso para todos, especialmente para las mujeres de familias pobres. Algunos medios afirman que desde su infancia y toda su juventud, Mariam trabajó en la granja de su familia. Otros sugieren que esto solo fue por un corto tiempo, y después de la granja, ella trabajó en una fábrica para ganar algo de dinero para su familia. De cualquier manera, está claro que Mariam fue privada de riqueza y poder desde su nacimiento. Por lo tanto, la niña estaba bien familiarizada con los rituales religiosos, habiendo crecido en una familia que se adhería estrictamente a la fe ortodoxa. A principios del siglo XX, Mariam se convirtió en monja en una iglesia ortodoxa. Lo hizo con gran felicidad. Bueno, hay varias versiones aquí. Según una de ellas, la fe de la joven se volvía cada vez más fuerte con los años, por lo que decidió dedicar su vida a Dios. Según otra, Mariam ya sabía entonces que la bondad y la devoción solo se encontrarían en las paredes de iglesias y monasterios. Y hay una tercera versión. La chica se enamoró de su mentor religioso, el obispo Metzi de Carpatia. Y realmente, cualquiera que fuera la razón de su inicio en la vida monástica, lo más importante es lo que sucedió después. Pero en sus primeros años de servicio en la iglesia, nadie notó nada en Mariam que no fuera divino. Por el contrario, ella y Metillo eran vistos como personas extremadamente piadosas, personas que vivían según la palabra de Dios. La historia de Mariam comenzó a girar cuando la Iglesia Ortodoxa griega adoptó un nuevo calendario en mayo de 1923, pasó del juliano al gregoriano. El padre Metillo Karpatakis no aceptó tal innovación. Era un conservador y no quería seguir las nuevas costumbres. El obispo Sviato creía que los cambios significaban la caída de los verdaderos valores religiosos, como la disciplina y el ascetismo. Como protesta, el clérigo durmió intencionalmente durante la reunión de los seguidores del antiguo calendario, quienes se apegaban estrictamente a las reglas establecidas. Y le ayudó en todo esto la monja Mariam, que dejó la iglesia ortodoxa griega para seguir a su mentor y se acercó cada vez más a él. Mariam y Metillo comenzaron a hacer planes para su propio monasterio. En 1925, la monja adquirió aproximadamente 3,5 hectáreas de tierra entre la ciudad de Keratea y el pueblo de Kakitalasa. Hasta la fecha, no hay una explicación clara de por qué la monja tomó dinero para una parcela tan grande. Y que sea lo que sea, aparecieron allí. Y en 1927 Mariam, junto con Meti, fundó el monasterio de Panagia Pevkovou-Nogiatrisa, o como se le llamó más tarde en la traducción al inglés, el monasterio de la Virgen María en Los Pinos. Pevkovou-Nogiatrisa parece significar algo muy importante, y para mí eso surgió con el quinto. Meta fue bendecida. Meti insistió en que el monasterio, además de glorificar la palabra de Dios, apoyaría financieramente el movimiento del antiguo calendario y sus seguidores. Además, tenía que ser un lugar donde cualquiera pudiera recibir tratamiento para la tuberculosis. Los fundadores del monasterio y la gente común en esos años estaban convencidos de que el aire fresco de la montaña, donde se ubicaba el monasterio, tenía un efecto curativo. ¿Esto curaría la tuberculosis? Probablemente no. Pero dado que el tratamiento con medicamentos en ese momento no era muy avanzado y pocos podían permitírselo, tenían que confiar en las fuerzas curativas, o a Dios o a la naturaleza. En el momento de la fundación del monasterio, Meti ya tenía 66 años, por lo tanto, frecuentemente, el clérigo, en una posición importante, tenía poca fuerza y buscaba a alguien que pudiera reemplazarlo. Esta persona resultó ser la misma Mariam. Cuando Mateo cumplió 78, prácticamente se retiró de los asuntos.
Aunque en papel seguía siendo el líder principal, el clérigo se sumergió más profundamente en las prácticas ascéticas oscuras. Ayunó durante casi 10 días, aislándose en habitaciones cerradas, atando pesadas cadenas de metal a su cuerpo y caminando así. También sus obligaciones desde 1939 fueron casi completamente asumidas por Mariam. Junto con el cambio de liderazgo, también cambiaron las reglas, y se podría decir que la monja llevó a cabo una política más estricta. Mariam ordenó a los monjes y monjas del monasterio buscar nuevos terrenos por toda Grecia, pero no a cualquiera, sino principalmente a los más acomodados. Los ricos se convencieron de que eran pecadores que arderían en el infierno toda su vida. Si simplemente no van al monasterio para rezar, no se despojan de sus riquezas y no comienzan a donar a las necesidades del monasterio. ¿Eso fue lo último, no lo único que podría salvar sus almas? Algunas personas realmente creen en estas profecías, mientras que otros las usan para manipular y enviar a sus seres queridos al monasterio. Sin embargo, también hubo un día así. No se limitaba solo a oraciones y sacrificios, y con cada año María se volvía cada vez más exigente y apasionada. Salir del monasterio era casi imposible, al igual que dejar de hacer sacrificios continuos. La abadesa lo prohibía. Aquellos que no dan todo tienen una fe débil, y ellos mismos deben castigarse físicamente por tener una fe insuficientemente fuerte. Y aquellos que no pudieron lidiar con eso, por así decirlo, con resentimiento, ayudaron. Los creyentes eran encerrados contra su voluntad en las bodegas del monasterio, privados de alimento y bebida, golpeados y torturados de todas las formas posibles. Pero todos tenían una esperanza primordial. La gente pensaba que si cumplían con los requisitos, que si Dios mismo se aparecía en sus sueños, serían liberados. Solo cuando entreguen todas sus posesiones al monasterio, podrán regresar a sus hogares. Sin embargo, no dije sin razón que nadie era primordial. En realidad, la mayoría de aquellos para quienes el monasterio se convirtió en una prisión nunca vieron la luz del día y nunca experimentaron la libertad. Simplemente los mataron en el monasterio. Más tarde, los periodistas calcularon las posibles ganancias de tal negocio, si se puede llamar así, en el caso de Mariam, y las cifras son simplemente asombrosas. Gracias a sus torturas, Mariam obtuvo 300 edificios y granjas en toda Grecia, además de kilogramos de oro y varias joyas, cuyo valor hoy superaría los 3.000 millones de grivnas. Por ejemplo, una de las mujeres, Margarita, que cayó en el monasterio y sufrió torturas, donó una mina por una suma que hoy sería casi 32 millones de dólares, pero la mujer adoptada pudo salvar lo más valioso, la vida. En el caso de la familia de Baca, todo resultó ser mucho más trágico. Mariam convenció a su padre y madre para que se unieran al monasterio junto con sus 3 hijos. Al principio todo se basaba en buenas intenciones. Rodina estaba dispuesta a sacrificarlo todo por la salvación de las almas. Ese era su derecho. Sin embargo, la señora Baca se dio cuenta rápidamente de que las condiciones en las que ahora se encontraba eran desesperadas. También les hizo saber a los monjes que su familia quería abandonar el monasterio. No obstante, la señora Baca Mariam comprendió que debería ceder parte de su fortuna. Si la realidad podía permitir que cualquier alma se convirtiera en una perdida, entonces era obvio para ella que el dinero y la propiedad podrían obtener el mismo estatus. Entonces, Mariam encerró a la rica en una habitación aislada, antes usada para pacientes con tuberculosis. No le dieron comida a la mujer por la noche, luego prepararon algún tipo de alimento no comestible. La señora Baca rogó por ayuda día y noche hasta que tuvo fuerzas. Sin embargo, esto no dio ningún resultado. Las monjas y los monjes jugaban según las reglas del monasterio, mientras que la construcción misma se desmoronaba en la desolación de la montaña. Aquí se habló y se rió sobre la ayuda durante años. En tales circunstancias, Branca pasó mediodía y cuando la liberaron, cayó en un coma y murió inesperadamente. La esposa de su hombre, el señor Baca, murió después de una larga enfermedad. Murió en su habitación. Se desconoce el destino de los niños. Informes indican que todos terminaron viviendo en un monasterio. Probablemente no quiera vivir aquí para siempre. Prefiere despertarse y trabajar. Son las víctimas de las torturas de Mariam, la misteriosa señora de la casa de Yotupulu. La abadesa del monasterio rezó para que el Señor perdonara todos sus pecados. Necesitaba liberar su fe en sus corazones y almas, lo que en la práctica significaba decidir vivir en el monasterio y renunciar a todas las tentaciones, incluyendo su magnífica casa, para el beneficio del monasterio. Un amigo pereció de inanición en una celda en el sótano de su iglesia. No todas las Mariams fueron encarceladas de inmediato. Había aquellos que realmente se unieron y sirvieron a Dios junto con la comunidad del monasterio.
pero me temo que era una mujer despótica que imponía disciplina y su autoridad sobre todo. También nadie podía decir una palabra en contra de ella. Todas las novicias aprendieron esta lección de la terrible caída que sufrió la hermana Teodota, la monja que se atrevió a desafiar la severidad excesiva que Mariam mostraba a aquellos que venían al monasterio. La mujer pagó caro por su audacia. Mariam la acusó de comportamiento blasfemo y castigó a las otras monjas para atormentar a la pecadora, incluso para golpearla. Las monjas llevaron a cabo el castigo sin demora, tan fervorosamente que la hermana Teodot comenzó a sangrar internamente y la mujer murió. Pero eso no es todo. Recuerden, dije que el monasterio que Mariam abrió se convirtió en un lugar donde la gente venía a curarse de la tuberculosis. Bueno, sí, en palabras tal vez fue así, pero ciertamente no en la práctica. Mariam siempre estaba allí para asegurarse de que todos siguieran estrictas prácticas ascéticas. Una persona sana no puede soportar vivir en una habitación fría o dormir en el suelo en invierno. Y los que padecían tuberculosis no se les permitía medicarse. Además, se les forzaba a vivir en condiciones inhumanas y los médicos tenían prohibido acercárseles. Solo los liberaban cuando alguien moría. Incluso era necesario emitir un certificado de defunción. Por ejemplo, cuando la señora Mijalaku contrajo tuberculosis, decidió ir al monasterio. Había oído que allí se podía recibir tratamiento gratuito y también obtener alivio espiritual, y con la combinación de atención médica y prácticas espirituales simplemente la encerraron en una habitación. Y tan pronto como firmó los derechos de propiedad de sus bienes, perdió todo lo que tenía y a Mariam la dejaron morir sola. Hoy se volvió más débil hasta que en agonía hizo su último aliento. A pesar de los esfuerzos de Mariam, la tuberculosis nunca desapareció y el aislamiento de las personas perduró por años. Según la leyenda, a finales de los años 1940, dos hombres borrachos decidieron averiguar qué se escondía detrás de las paredes del oscuro monasterio. Se infiltraron en el monasterio y hallaron a una mujer encadenada a la pared. Los hombres intentaron con desesperación ayudarla, pero ella, a pesar de su obvia angustia, les pidió que no la liberaran. Explicó que debía completar un ritual para que su alma fuera salvada. Si eso era verdad o no, realmente no puedo decirlo. Pero está claro que en 1949 Mariam ciertamente atrajo la atención de la policía. Y esto fue un segundo después de 10 años desde el inicio de todas sus trágicas acciones. De hecho, ella realmente se ha ido demasiado lejos. Esto lo hizo la hija de una mujer pobre que decidió dedicar toda su vida a su monasterio. La hija insistió en que su madre nunca habría hecho esto voluntariamente. Sin embargo, el monasterio debe ser investigado. La chica estaba convencida de que allí se llevaban a cabo amenazas y chantajes. Pero aparentemente, tales acusaciones no bastaban para poner a Mariam bajo custodia. ¿Y quién podría creer que la venerada custodia del templo, prácticamente una santa mujer, podría involucrarse en actividades ilegales? Afortunadamente, los investigadores decidieron buscar un poco más de información sobre ella. Quizás se dirigieron a esto porque no podían entender cómo Mariam logró comprar tantas hectáreas de tierra para construir el monasterio. Finalmente, los detectives hicieron un hallazgo crucial. Resultó que Mariam estaba involucrada en la exportación ilegal de aceite de oliva a Chipre y la importación ilegal de neumáticos. Además, en 1949, un hombre llamado Christos Pagridis se presentó a la policía con una denuncia. Declaró que su hija de 18 años de origen griego, pero residente en Estados Unidos con su familia, había desaparecido. Y ahora venía a la casa de su padre como una turista. En uno de esos viajes, desapareció sin dejar rastro. La Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos comenzó la búsqueda y determinó que todas las pistas conducen al monasterio de Mariam. El padre estaba convencido de que el sacerdote y la monja habían engañado a su hija. Ella, Mariam, incluso vino a los estados para llevarse una fortuna de $10,000 que su hija había donado al monasterio bajo coacción. Esto le dio a la policía más razones para iniciar una investigación activa. Entonces, los detectives empezaron a buscar a cualquiera que pudiera contar sobre las actividades del monasterio, especialmente las de la señora Mariam. Necesitaban a alguien de afuera, ya que las monjas y los monjes no dirían una palabra. Incluso se les prohibió hablar entre ellos para mencionar a alguien fuera del monasterio. Los detectives supusieron que los médicos podrían haber dado testimonio, ya que el monasterio era un lugar para tratar a pacientes con tuberculosis. Los defensores de los derechos estaban conmocionados cuando descubrieron la verdad. No había visitas médicas con el propósito de tratar o examinar en principio, solo para constatar la muerte, y hubo menos de 150 de tales incidentes.
se recogieron más sospechas que suficientes para acciones activas. Cerca de las 6, la policía entró en el territorio del monasterio el 4 de diciembre, 1950. La operación duró toda la noche. Los defensores liberaron a decenas de personas. Entre ellos había 36 niños. La policía registró los sótanos. Allí encontraron a mujeres medio desnudas atadas. Sus cuerpos estaban literalmente cubiertos de moretones y heridas. No es sorprendente que si las personas estaban hambrientas, prefirieran morir de hambre que comer normalmente. Después del arresto de Mariam, la pregunta era cómo llevarla a su provincia. Obviamente, aquellos que han muerto no pueden dar testimonio, y aquellos que habían transferido todas sus propiedades a Mariam no necesariamente significaba que fueron forzados a hacerlo. Las personas podrían ir tan lejos por su propia voluntad, incluso para salvar sus almas pecadoras. La policía comenzó con los sospechosos más obvios y documentados: el contrabando de aceite de oliva a Chipre y la importación de neumáticos. Y mientras la investigación continuaba, se volvió importante para la moral. En febrero de 1951, todas las comunidades religiosas que se identificaban como calendarios antiguos se declararon ilegales en Grecia. Ahora también nos veíamos con otros ojos. El hecho de que la abadesa del monasterio asistiera a todas las audiencias judiciales con la icona de la Virgen María parecía perjudicarla. El abad del monasterio y el defensor de la ortodoxia de los calendarios antiguos se alineó con aquellos que podrían ser considerados santos, y aquellos que lo apoyaban estaban bajo sospecha. Por lo tanto, la policía pudo obtener testimonios de aquellos que habían visitado el monasterio y habían sido atacados. Las personas discutieron las atrocidades padecidas en las bodegas. Se reveló que se les prohibía hablar entre ellos, o no se les alimentaba en absoluto, o solo se les daba pan duro y agua. Los torturaban sin dejarlos dormir durante varios días. Para castigar a los 3 infractores, Mariam tomó el asunto en sus propias manos y los azotó, y para aquellos que violaron seriamente las reglas, por ejemplo, se reservó el derecho de quitarles todo, incluso de enviarlos a la celda de aislamiento en el sótano. En febrero de 1951, Mariam y 13 monjas fueron oficialmente acusadas de asesinato, saqueo, conspiración, extorsión y tortura, pero eso no disuadió a aquellos que creían fervientemente que Mariam era su guía espiritual. Cientos de sus seguidores y seguidoras salieron a marchar en protesta. Exigían la liberación de su líder y la retirada de todos los cargos. Cansados de las manipulaciones y engaños, la gente se ha despertado a la realidad. Se dieron cuenta de que eran simplemente hombres, obispos y oficiales que habían abusado de la riqueza y el poder que una mujer común tenía en sus manos. Y todos los intentos de asesinato fueron llamados insignificantes. Hablando, las personas que venían al monasterio lo hacían de buena gana y se resignaban al hecho de que la mayoría de ellos eran ancianos. Por supuesto, todas las acusaciones fueron rechazadas por la misma Mariam. Ella los llamaba con desdén invenciones satánicas. Durante el juicio, la mujer rezó en voz baja con los brazos cruzados. Al final, todo fue inútil. En 1953, Mariam fue condenada a un total de 14 años de prisión. ¿Pero qué más importa si se trata de la muerte de personas? Porque los defensores no tenían pruebas de que la gente muriera directamente a causa de sus acciones. El tribunal solo tuvo que basarse en los hechos y testimonios que tenían. Se descubrió que 500 personas habían donado todas sus posesiones al monasterio, y algunas de ellas lo hicieron bajo coacción. Esto afecta el estatuto. Además, Mariam fue acusada de 150 homicidios culposos. Se menciona a los enfermos de tuberculosis que, tristemente, buscaron refugio en el monasterio para recibir tratamiento. En ese momento, aún no se sabía cómo tratar adecuadamente esta enfermedad, y en Grecia hubo graves problemas con su propagación. Incluso los expertos simplemente no pudieron determinar cuánto influyó exactamente Mariam en el hecho de que la gente murió. La verdad finalmente salió a la luz, y parecía que la justicia prevalecería. Ahora ella se encontraba prácticamente en las mismas condiciones que sus víctimas. Sí, al principio, incluso en la cárcel, se vivía mejor que en el monasterio de Mariam. Por otro lado, la mujer murió al año siguiente, el 23 de noviembre, 1954. De hecho, ya tenía más de 70 años. Por lo tanto, llevó su castigo con total dignidad y nunca se quejó. El número de víctimas que no estaban enfermas de tuberculosis, sino que simplemente fueron brutalmente encarceladas por la codicia y la crueldad, sigue siendo objeto de debate. La cifra más citada es de 27 incidentes. Y dado que Mariam murió antes de que se completaran todos los procesos penales, nunca asumió la responsabilidad por la muerte de estas personas, aunque la investigación encontró pruebas concretas relacionadas con 7 casos.
Sorprendentemente, incluso después del veredicto y las pruebas presentadas en el tribunal, los seguidores de Mariam no se alejaron de su líder. Se llevaron su cuerpo y lo enterraron en los terrenos del monasterio bajo las órdenes del abad Mateo. Para ellos, ella siempre será una santa, una mártir que murió porque simplemente defendió la causa de Cristo hasta el final. No se entendieron los motivos de Mariam. No está claro si ella tenía alguna revelación divina sobre cómo servir a Dios o simplemente usaba la religión como una cubierta para sus acciones maliciosas. Sin embargo, es imposible negar las muertes que ocurrieron debido a sus acciones. Gracias por enviar el video al último momento, es lo mejor. Cuida de ti mismo, tu salud mental y física, y nos vemos.